Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta, o darles la bienvenida si es la primera vez que se pasan por aquí. Espero que estén todos teniendo un día fantástico, llenito de energía positiva. Hoy traigo un vídeo que sé que a muchos les va a interesar, especialmente a los que siguen de cerca las novelas turcas y a sus protagonistas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que han hecho vibrar la televisión y las redes sociales. Pero no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo, y hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado mucha controversia y especulaciones. Sí, vamos a hablar sobre la supuesta decepción de Demet con Can, y la promesa que, según algunos, él no cumplió en Milán. Vamos a analizar la situación, a ver qué información tenemos, qué rumores circulan, y a intentar separar la verdad de la ficción. Porque, como saben, en este mundo de la farándula a veces es difícil distinguir lo que es real de lo que es puro marketing o simple chisme. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, viajes, belleza y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, prepárense una taza de café o té, relájense, y vamos a sumergirnos en esta historia que tiene a muchos fans con el corazón en vilo. Comencemos. Bien, antes de entrar de lleno en el meollo del asunto, creo que es importante recordar un poco el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, y eso hizo que muchos fans soñaran con que su romance traspasara la ficción. De hecho, durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación entre ellos eran constantes. La serie fue un boom, un fenómeno mundial, y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Viajaron por todo el mundo, fueron invitados a programas de televisión, a eventos importantes, y la prensa no dejaba de seguirlos. La gente los amaba y la ilusión de verlos juntos en la vida real era muy fuerte. Sin embargo, después de la finalización de Erkenci Kuş, las cosas empezaron a cambiar. Can Yaman, por su parte, se enfocó en proyectos en Italia, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Los rumores de romance se fueron diluyendo, y ambos comenzaron a ser vinculados con otras personas. A pesar de esto, la llama de la esperanza seguía viva en muchos fans, que esperaban un reencuentro, una reconciliación, o al menos una confirmación de que en algún momento sí había existido algo más que una simple amistad entre ellos. Ahora bien, ¿de dónde surge esta historia de la promesa incumplida en Milán? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más turbias. Según lo que he podido investigar y lo que se comenta en las redes sociales, todo se remonta a un viaje que Can Yaman realizó a Milán hace algún tiempo. Durante ese viaje se rumoreó que se había reunido con Demet en secreto. Algunos fans afirman que Can le había prometido a Demet que se reencontrarían en Milán para hablar sobre su relación y posiblemente retomar lo que habían tenido. La verdad es que no hay pruebas contundentes de que esta reunión haya ocurrido realmente. Son solo rumores, especulaciones basadas en fotos y vídeos que circulan por internet, y en comentarios de supuestos insiders que aseguran tener información privilegiada. Pero como ya sabemos, en este mundo de los chismes, es muy difícil separar la realidad de la fantasía. Lo que sí es cierto es que en esa época, Demet Özdemir se veía visiblemente afectada en algunas entrevistas. Su rostro no reflejaba la alegría y la vitalidad que la caracterizan, y muchos interpretaron esto como una señal de que algo no andaba bien en su vida personal. Algunos incluso llegaron a afirmar que la actitud de Can Yaman, que parecía estar muy enfocado en su carrera y en su nueva vida en Italia, había decepcionado a Demet. Aquí es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones apresuradas. Todos tenemos derecho a tener momentos bajos, a sentirnos tristes o desanimados, y no siempre esto tiene que estar relacionado con un tema amoroso. Demet es una actriz muy talentosa y una persona muy reservada con su vida privada, por lo que es poco probable que nos enteremos de la verdad detrás de esta historia. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre muy atractivo y carismático, y es natural que tenga muchas admiradoras. Durante su estancia en Italia, fue vinculado con varias mujeres, y esto seguramente no le hizo ninguna gracia a Demet, si es que realmente existía la posibilidad de una reconciliación entre ellos. Otro punto a considerar es la presión mediática a la que están sometidos ambos actores. Ser figuras públicas implica
Que lidiar constantemente con rumores, especulaciones y críticas, y esto puede ser muy desgastante emocionalmente. Es posible que Demet y Can hayan decidido mantener su distancia para proteger su privacidad y evitar alimentar aún más los chismes. También es importante recordar que ambos tienen carreras profesionales muy exitosas y que están enfocados en sus propios proyectos. Demet ha protagonizado varias series y películas en Turquía, mientras que Can ha estado trabajando en Italia y en otros países. Es posible que simplemente no tengan tiempo para mantener una relación a distancia, o que hayan llegado a la conclusión de que no son compatibles como pareja. En definitiva, la historia de la promesa incumplida en Milán es solo una pieza más del rompecabezas que rodea la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. No podemos afirmar con certeza que sea verdad, pero tampoco podemos descartarla por completo. Lo que sí podemos hacer es respetar la privacidad de ambos actores y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de rumores, hay otro que ha estado circulando últimamente que también involucra a Demet. Se dice que podría haber un reencuentro con Can en un futuro proyecto. Algunos medios turcos han publicado que se están buscando opciones para volver a juntarlos en pantalla, aprovechando la gran química que tienen y el éxito que cosecharon con Erkencikus. Sería un golpe maestro para cualquier productora que lograra reunirlos, ya que generaría una gran expectativa entre los fans de todo el mundo. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado, y todo se reduce a meras especulaciones. Habrá que esperar para ver si este rumor se convierte en realidad, o si simplemente se queda en eso, en un simple deseo de los fans. Mientras tanto, tanto Demet como Can siguen adelante con sus vidas y sus carreras. Demet se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un evento en Turquía. La ceremonia fue espectacular, con cientos de invitados y una cobertura mediática impresionante. Parecía que Demet había encontrado la felicidad en los brazos de Oğuzhan, y que había dejado atrás cualquier esperanza de reconciliación con Can. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Demet y Oğuzhan se divorciaron al poco tiempo. El anuncio del divorcio fue inesperado y generó mucha conmoción entre los fans. Las razones detrás de la separación no se hicieron públicas, pero muchos especularon que la relación no había superado los desafíos de la vida cotidiana y las presiones del mundo del espectáculo. Por su parte, Can Yaman también ha tenido sus altibajos en su vida personal. Después de ser vinculado con varias mujeres, actualmente se le relaciona con una periodista italiana. Parece que Can ha encontrado la estabilidad emocional en Italia, y que está disfrutando de su nueva vida en este país. En resumen, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados: romance, drama, rumores, decepciones y esperanzas. No sabemos qué les deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá generando interés y comentarios entre los fans de todo el mundo. Ahora, hablando de la supuesta decepción de Demet, es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que a veces las cosas no salen como uno espera. Es posible que Demet haya tenido ciertas expectativas con respecto a Can, y que esas expectativas no se hayan cumplido. Pero también es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que no eran el uno para el otro, y que lo mejor era seguir caminos separados. En cualquier caso, es fundamental respetar las decisiones de ambos y no juzgarlos por sus elecciones. Ambos son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones, y merecen ser tratados con respeto y consideración. Y nosotros como fans debemos apoyar sus proyectos profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Además, creo que es importante no idealizar las relaciones de las celebridades. A veces tendemos a pensar que porque vemos a dos personas felices y enamoradas en la pantalla, su relación en la vida real tiene que ser perfecta. Pero la realidad es que las relaciones de las celebridades son tan complejas y problemáticas como las de cualquier otra persona. Tienen que lidiar con la presión mediática, con la distancia, con los horarios de trabajo extenuantes, y con muchas otras dificultades que pueden poner a prueba cualquier relación. Por lo tanto, es importante no crearse falsas expectativas y entender que las relaciones de las celebridades no son un cuento de hadas. Y volviendo al tema de la promesa incumplida en Milán, creo que es importante ser críticos con la información que consumimos en Internet. No todo lo que vemos en las redes sociales es verdad, y a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Por lo tanto, es fundamental verificar la información antes de compartirla o darla por sentada.
Hay muchos medios de comunicación que se dedican a difundir rumores y noticias falsas con el único objetivo de generar clics y atraer tráfico a sus páginas web. Estos medios no se preocupan por la veracidad de la información, sino que solo buscan el sensacionalismo y el escándalo. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Y hablando de ser cautelosos, también quiero recordarles que no es correcto acosar o insultar a los famosos en las redes sociales. Todos tienen derecho a tener una vida privada y a ser tratados con respeto. No es justo que los fans se sientan con el derecho de invadir la privacidad de los famosos y de criticarlos por sus decisiones personales. Si no estamos de acuerdo con algo que hace un famoso, podemos expresar nuestra opinión de manera respetuosa y constructiva. Pero nunca debemos recurrir al insulto, al acoso o a la difamación. Recordemos que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener un impacto muy negativo en su vida. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de los desafíos del mundo del espectáculo. No sabemos qué les deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que su historia seguirá generando interés y comentarios entre los fans de todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. He intentado darles una visión lo más objetiva posible de esta historia, basándome en la información que he podido recopilar y en mi propia experiencia como seguidora de las novelas turcas. Recuerden que toda esta información son rumores y especulaciones, y que no hay pruebas contundentes de que la promesa incumplida en Milán sea verdad. Pero he querido compartirla con ustedes porque sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate entre los fans. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de toda esta historia? ¿Creen que realmente existió una promesa incumplida en Milán? ¿O creen que todo es fruto de la imaginación de los fans? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen y que me apoyen en este proyecto. Sin ustedes, este canal no sería posible. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, viajes, belleza y mucho más. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, sean felices, disfruten de la vida y no se tomen las cosas demasiado en serio. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.